Buenas tardes a todos, sean bienvenidos a la Casa de América, la casa de todos los iberoamericanos. Quiero comenzar mis palabras manifestando la solidaridad de todo el personal de esta casa con las víctimas de la dana que ha tenido lugar los pasados días en la zona mediterránea de España. Nos unimos al luto decretado por el Gobierno y transmitimos nuestra solidaridad y cariño a todas las víctimas. Gracias por acompañarnos una vez más en las tardes de cine de Casa de América, un espacio para las obras y autores de las cinematografías de Iberoamericana, aunque hoy, más que ver cine, vamos a hablar de cine. Inauguramos hoy el programa Cineastas de Iberoamérica, Imagen y Palabra, que Casa de América realiza desde este lunes 4 hasta el jueves día 7 de noviembre, en el marco del Festival Cine por Mujeres. En primer lugar, quiero dar la bienvenida y agradecer sus esfuerzos por participar en esta programación y compartir con el público madrileño aquí presente sus reflexiones acerca de su trabajo a Cris Arana, directora, guionista y productora, a Esther García, productora ejecutiva de El Deseo, a Nina Marín, directora y guionista, y a Nuria Vidal, periodista y crítica cinematográfica, quien será la encargada de moderar el debate y conversación que tendrá lugar después de las intervenciones de las tres primeras personas que he nombrado. También quiero dar una cálida bienvenida a Carlota Álvarez, codirectora del Festival Cine por Mujeres, dentro del cual se enmarca esta programación. Como ya expresamos en las pasadas ediciones, el propósito de nuestra casa es difundir y dar visibilidad al gran potencial de las cineastas que trabajan en la industria cinematográfica en América Latina y en España, y en cualquiera de sus rubros, y particularmente las que trabajan en países con cinematografías de menor desarrollo y recursos y en los que paradójicamente encontramos obras excepcionales. La cultura, en todos sus ámbitos, siempre juega un papel fundamental en el desarrollo de la sociedad, pero en momentos difíciles se hace aún más necesario apoyarlas y defenderla. Y para ello son necesarias las múltiples voces y miradas de las mujeres, pero también de los hombres en todas las manifestaciones y disciplinas artísticas. En colaboración con el Festival Cine por Mujeres, como pone de relieve, una vez más, ponemos de relieve, el compromiso de Casa de América para llevar adelante programas que contribuyan a erradicar la ausencia e invisibilidad de la mujer, en esta ocasión mediante la palabra y la imagen, y así reforzar su presencia tanto en el espacio audiovisual como en la construcción del imaginario social y colectivo, que es parte de nuestra tarea diaria para seguir avanzando en este terreno. Gracias nuevamente a Diego Mas y a Carlota Álvarez, codirectores del festival, por contar con Casa de América y por esta valiosa alianza. Gracias también a las demás cineastas que formarán parte de esta programación por vuestra presencia en nuestra casa y por permitirnos compartir vuestro trabajo, reflexiones y maneras de ver la vida, el cine y la sociedad. Muchas gracias a todos y a todas. Le paso la palabra a Carlota Álvarez, codirectora del Festival Cine por Mujeres. Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí y muchísimas gracias a Casa de América por acoger este súper programa que ha preparado con tanto cariño Teresa Toledo en el marco del festival. La colaboración institucional entre la Casa de América y el Festival de Cine de Mujeres se remonta a la primera edición, realmente. Fue cuando comenzamos, fue una de las primeras instituciones, de hecho, que pensamos para poder lanzar el proyecto. Fue un inicio muy modesto, con 25 largometrajes y 8 sedes. En este momento somos 19 sedes y 75 largometrajes en esta edición. Y es un cine muy diverso. Intentamos no solamente poner en valor las directoras españolas que afortunadamente ya empiezan a tener su gran reconocimiento en salas. Este año se ha visto con algunas cifras de taquilla muy elevadas, sino también traer cine diverso
de otras partes del mundo que muchas veces han recibido reconocimiento y premios en el exterior, pero que no necesariamente encuentran distribuidora en España. Así que nos esforzamos por que al menos llegue al público de Madrid. Y bueno, quería también saludar a las 3 profesionales que vamos a tener aquí esta tarde. Es un honor y una maravilla para el Festival de Cine por Mujeres contar con vuestro relato, con vuestro testimonio y con vuestro savoir-faire, que admiro mucho. Y nada más, muchísimas gracias Casa de América por ser también nuestra casa, que lo sentimos de corazón. Gracias. Muchas gracias, Carlota. Muchas gracias, director. A continuación vamos a empezar con la primera de las conferencias, de las breves conferencias del tipo temas que tenemos en Casa de América dentro de este Festival Cine por Mujeres. Y voy a presentaros a Nina Marín, que es cineasta de Colombia. Ella es directora y guionista. Tiene una maestría en arte dramático con tesis laureada. Ha cursado estudios de guión y técnica Meissner en la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, en Cuba. Es ganadora con el Ministerio de Cultura de la residencia artística de Fountainhead Residency en Miami, en Estados Unidos. Ha realizado los cortometrajes La Fiesta, Doménica, Antes de llover, ganador del Relato Regional 2018 y seleccionado para representar a la cinematografía colombiana en FIACine 2022. Cuadernos de Vallenato, El décimo juglar, Elemento, Roja mujer, Lo que la distancia no borra y Manuel, un pedazo de felicidad. Tierra quebrá, de 2023, es su ópera prima de ficción y ha formado parte de la selección oficial de los festivales de Moscú, en estreno mundial, del Colombian Film Festival de Nueva York y del Festival Internacional de Derechos Humanos de Bogotá. Ha sido distinguida además con el Premio Macondo del Público, otorgado por la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Actualmente, en este 2024, tiene en desarrollo varios proyectos, entre ellos El Giro del Mulato, seleccionado en el Encuentro Internacional de Productores en Colombia y en Santiago Lab, y El Camino de las Luciérnagas, seleccionado en Plum and Pellicule de Suiza, en Suiza. Además, trabaja en la postproducción de Soy Múcura, su segundo largometraje de ficción, que será estrenado en 2025. Y sin más, os dejo con ella. Muchas gracias. Llegó el momento dramático. Gracias, Casa de las Américas, gracias, Festival de Cine por Mujeres, por esta invitación. Me honran, pero lo que más me alegra a mí es hablar del proceso creativo, ¿no? Porque escribir para luego dibujar una puesta en escena y dibujar con la cámara esa magia que habita en la realidad, esa que se oculta en un diálogo, en una conversación, en una situación, y que detona y estimula la creatividad, a mí personalmente me resulta fascinante. Yo desde niña he sentido que he estado en 2 mundos, en el real y en el de la fantasía. Y yo creo que todo hace parte de una película, ¿no? Hasta eso, esto es una película, que solo descansa cuando cierro los ojos para dormir. Hace algún tiempo fui donde el doctor y encontraron que tengo activado el cortisol. O sea, vivo estresada todo el tiempo. Claro, esta hormona se activa cuando siente el cuerpo que está en estado de alerta. Y yo estoy en estado de alerta todo el tiempo. Yo soy mamá. Yo puedo hablar aquí sin micrófono, ¿cierto? ¿Se escucha? No, me tocó amarrarme al atril. ¿Sí puedo? Listo. Yo soy mamá, tengo 3 hijos y no ayuda el hecho de que soy un poquito intensa. Pero adicional, estoy en un estado de alerta todo el tiempo. ¿Por qué? Porque esto de soñar despierta, esto de escribir, tú todo el tiempo estás con el cuchillo aquí, a la cacería, ¿no? Y es así porque tú no tienes descanso, porque ni las vacaciones. Todo se convierte en un insumo, en una despensa, ¿no? Cuando estás frente a una persona que tiene un diálogo interesante o una situación, ¿qué carajo las vacaciones? Tú estás alerta, estás en estado absoluto de la atención. ¿Y qué es la atención? ¿No? La atención es ese proceso cognitivo, que es la capacidad que se tiene de seleccionar, de mantener, de dirigir la información que nos interesa. Entonces, automáticamente yo todo el tiempo estoy haciendo como una audición. Suena feo, pero es así.
El que se sienta frente a mí, pobrecito. Todo el tiempo estoy como analizándolo, el matiz de su voz, qué me está diciendo más allá de la palabra, ¿no? ¿Qué es esa otra cosa que me quiere decir en realidad? Y ese es mi trabajo creativo. Por eso todo el tiempo estoy amarrada a una agenda y un lápiz. Y yo sé que muchos aquí también tienen eso en su bolsillito, tienen una agenda. Pero para mí la agenda tiene el poder de salvarme de una avalancha de emociones y de una avalancha de imágenes que todo el tiempo me están bombardeando. Y tengo que aterrizarlas en un papel. Y es que cuando el entorno tiene gente y tiene cosas atrayentes, realmente fascinantes, y todo se convierte, como lo digo, en una especie de despensa, que necesita uno estar bien armado. Pero luego que te llega toda esa información a la cabeza y tú te sientas en el computador, te viene el problema. Ahí viene el problema. ¿Por qué? Porque en el caso de que tú quieras armar una ruta y quieras hacer una película, tú digas, ay, este es el inicio, este es el nudo, este es el desenlace, y tienes una posición dominante, perdiste el año. Porque lo que menos necesita el proceso creativo es tener una posición dominante. Tú te tienes que dejar sumergir en una especie de oscuridad, ¿no? Porque la escritura, que es un ejercicio, es como alzar una pesa, es una cosa que vas calentando y todo el tiempo te vas sorprendiendo, ¿no? Porque todo nos está hablando, hasta el subconsciente nos está diciendo cosas que conscientemente no las vemos. Y a lo cual el autor brasileño, que a mí me gusta mucho, Do Comparato, en su libro él dice de la creación al guión, hay una parte que él titula La creatividad y riesgo. Comparato dice que las personas que son más creativas son las que están o las que experimentan una fuerte incertidumbre. Y yo le creo. Porque cuando yo me siento frente al computador a escribir, yo siento un hueco en el estómago y me arde. Porque es que esto de crear es un asunto visceral. Ya luego viene el otro problema, ¿no? La construcción intelectual. Pero ya ese es otro asunto. ¿Para qué? Para poder sentarte y organizar, seleccionar, direccionar y todas las NAR posibles que vengan. Do Comparato dice que la creatividad puede definirse como un abandono de toda seguridad. Decían las malas lenguas que Mozart no sabía de dónde le venía la creatividad. Y que el hombre pensaba que cuando él dormía, estos sonidos no le llegaban. Por lo tanto, mantenía en vela el hombre, esperando que le llegara eso. La creación para poder tejer esas sinfónicas maravillosas de las cuales hoy nosotros gozamos. Y él le daba gracias al Creador, no por las creaciones, sino por no olvidar el sonido, ¿no? Pobrecito Mozart, no tenía un computador ni tenía un celular para grabarse, nosotros la tenemos más fácil hoy. Entonces esto de crear, como lo decía, es como ir de cacería, ¿no? O mejor, sumergirse en un mundo de oscuridad, de misterio. A mí, en lo personal y en lo creativo, me interesan mucho las conversaciones. No me vayan a tachar de chismosa, un poquito, pero esto es un tema creativo, ¿no? Por motivos creativos, algunas de mis creaciones han detonado a partir de una conversación o de un diálogo, a partir de la palabra. Y la palabra, ¿a qué imagen me va a llevar? Pero más allá de la imagen, que a mí me interesa mucho, como cineasta, por supuesto, y que hay posturas que no las voy a discutir, que me fascina ver sus películas y que son increíbles, que decían que el cine mudo era el cine más puro. ¿Por qué? Porque se le estaba dando prioridad a la imagen antes que a la palabra. Yo respeto mucho esa postura, pero no va en mi búsqueda. A mí personalmente sí me interesan los diálogos. Esto es como el acto de leerse un libro o escuchar una poesía y qué imágenes te van llegando. Porque es que la palabra también se convierte en una fuente, ¿no? Para encontrar esas imágenes. Y esto me hace pensar en el texto de María del Carmen Boves Naves, autora española, que dice en su semiología de la obra dramática, me excuso en dado caso si yo no la interpreto bien, pero en esta interpretación a mí me ha ayudado a la hora de crear. Boves Naves dice que el diálogo dramático es un proceso semiótico, que no se refiere a diálogos sueltos, no, es un diálogo en construcción o en camino de construcción. Y ella dice que los diálogos dramáticos no son equivalentes a una superposición de monólogos o diálogos sordos o sueltos, no, es un intercambio de secuencias, ni un intercambio de secuencias sin sentido, y que esto obedece a unas leyes. Porque para ella el diálogo es una actividad dramática, una actividad pragmática y de tipo social, que está sujeta a unas normas, ¿no? A unas normas lógicas
que presiden la secuencia material de las intervenciones, dándole unidad de fin, no importa de dónde venga la emisión, a unas leyes pragmáticas que señalan el canon de corrección en la forma, en cómo se relacionan esto en términos lingüísticos, y unas normas que se someten a la cortesía, a la claridad y a la oportunidad. Por lo tanto, los diálogos son un discurso interactivo, vivo, de tipo verbal, con signos no verbales, ¿no? Que exponen la naturaleza, ahí sí lo que me interesa, la naturaleza profunda del personaje. Entonces, en mi caso, el uso del diálogo es un insumo casi que esencial y además no prescindo de él. En mis creaciones trato de darle el tiempo que merece con un sentido protagónico. Y es que en este intento creativo, porque esto de ejercer o entrar en el mundo de la creatividad es un intento constante que no acaba nunca y tú no sabes a dónde te va a llevar, ¿no? Claro, yo ahora le entiendo por qué me interesa la palabra. Mi madre me obliga a estudiar Derecho, la palabra. Luego estudio Arte Dramático, la palabra. Luego llega el cine, la palabra. Escribo poesía, la palabra, ¿no? Y es así donde siento que hay una necesidad de crear una voz, una postura, no, quitemos la palabra postura, una libertad creativa que me lleva a fusionar algo que a mí sí me interesa. Y es fusionar el cine, la poesía y el teatro. Y muchas cosas más, porque al cine le cabe de todo, hasta la física cuántica. Entonces, yo necesitaba una ruta que me llevara a eso, a poder fusionar estas tres artes. Y en este deseo de explorar y de experimentar, me llevó a hacer muchos cortos, que siento que el corto es el gran maestro, ¿no? Así como el pintor necesita un pincel, el dibujante un lápiz, nosotros los cineastas necesitamos el corto. Es como para calentar el músculo, ¿cierto? Y encontrar esa forma de comunicar, ¿no? A mí en lo personal, más allá de que el cine esté a través del tiempo buscando acomodarse a un discurso filosófico, humanístico, a mí me interesan otras cosas. Y esto me hace pensar o recordar cuando salió mi ópera prima Tierra Quebrada. Algunos me querían quemar en leña verde, porque claro, yo no quería disimular esta forma de hacer, que estaba clara en cada cuadro. No quería ocultar que debía ser fiel como a una búsqueda, no a un estándar. Y que más allá de los temas, insisto que son importantes para el cine, para marcar una posición ideológica, política, humana, que está muy bien y que a mí también me interesa. A mí me interesa es la estética, la forma, generar un sentido dramático que sienta esa intención de que hay algo más, una búsqueda. Porque para mí es una película, es una cosa que nunca acaba tampoco, ¿no? Entonces, en el quehacer a mí no me interesa la complacencia. Yo soy mujer. A mí me interesa dar a luz una obra. Y que esta, ojalá, siga en construcción en la cabeza del espectador. Porque es que lo que está en la cabeza del espectador, esa es la película que a mí sí me interesa, ¿no? En ese orden de ideas, el territorio para mí ha sido importante. Ha marcado mi forma de ser y mi forma del hacer. Porque el lugar de donde yo vengo, que es el Caribe colombiano, que es al norte del país, donde tengo el corazón dividido entre dos territorios, lo que es el Cesar y la Guajira. La Guajira es una tierra ancestral, donde hay mar, río, desierto, la sierra, que se unen para formar un lugar místico, bello, cargado de historias que están al acecho de un contador o una contadora. Por otro lado, el Cesar, ¿no? Este departamento con un gran afluente hídrico, conformado por los ríos del Magdalena, el Cesar. El territorio se divide entre la serranía del Perijá, la Sierra Nevada de Santa Marta, el complejo cenagoso de la Zapatosa, el valle del río Cesar, Ariguaní y el Magdalena, y que históricamente le llamaban la Gran Magdalena, que inspiró a cientos y sigue inspirando a cientos de poetas. Territorio que ha permitido que grandes escritores como Gabriel García Márquez pudieran atrapar algunos fantasmas en sus relatos, o que la magia o la fuerza rural campesina permitiera el milagro, porque es un milagro, que surgieran las composiciones de la música vallenata. Un género musical autóctono del Caribe, que a mí personalmente me encanta, declarado hoy Patrimonio Material de la Humanidad por la UNESCO. Y es que el origen del vallenato también fue narrativo. Volvemos a la palabra. Juglares con su acordeón que iban de pueblo en pueblo contando los acontecimientos, tal cual como el teatro. Y muy visual, muy cinematográfico. Y que Gabo bien decía,
que 100 años de soledad, su obra cumbre, era una canción vallenata de 450 páginas. Y es real, porque es que el territorio es mágico, pero también es crudo. Pero en medio de esta belleza que nos ofrece el contexto y del cual Gabe enriqueció parte de su obra, hoy también debemos lidiar con un pequeño problema, nosotros los nuevos, el ruido. Porque es que es un lugar tan musical que la gente se la ha tomado a pecho. Y en este caso no hay parranda o jolgorio o fin de semana que no te acompañe un acordeón o un parlante y que desde el amanecer tengas la música vallenata hasta que despunta el sol. Pero bueno, eso hace parte del paisaje, ¿no? Es un asunto cultural del que hemos sobrevivido y del que yo he sobrevivido también, y me ha tocado incorporarlo al proceso creativo, porque claro, ese nivel de tolerancia yo le llamo supervivencia, ¿no? Toca sobrevivir. Pero también esta tierra está directamente relacionada con la muerte. A mí me hace recordar las primeras experiencias de niña, cuando estaba en la terraza de mi casa y mi padre, jugando con mis hermanos, muy asustados, nos dicen, entren, entren. Claro, cuando miramos, estaba pasando al frente un miembro de una familia que estaba en pugna con otra familia y de la cual si uno pasaba cerca del otro, la lluvia de balas era inminente. Esto era el viejo oeste, ¿no? Entonces, estas dos familias, por un asunto de faldas no resuelto, se exterminan hasta que las generaciones más jóvenes decidieron firmar una tregua o un acto solemne de paz. Pero luego, en los años 90, era habitual para nosotros, los niños en esa época, ver en las salas de las casas un féretro tendido o escuchar, acaban de matar a uno, ¿no? Entonces, la muerte también se convertía en parte del paisaje. La muerte hacía parte de nosotros y era un acto o reunión religiosa, que es ese acto de velar a los muertos, que consiste en hacer una guardia, en rendirle homenaje al difunto, en acompañar al doliente, donde se ora por el alma del muerto, se ora, se bebe, se hace comida, se bebe ron y whisky, se convierte en un asunto también, un evento social, ¿no? Y un pretexto para sacar del cajón o reunir las familias que llevan años sin verse. Y aquel que tiene dotes de orador saca del cajón los mejores cuentos para sacar las carcajadas de los dolientes y de los asistentes en el velorio. Vuelve la palabra. Pero a este acontecimiento hay que sumarle también las creencias, las tradiciones, las supersticiones heredadas por África, que bien se mezclaron con las costumbres étnicas de la zona, ya que hay datos históricos que dicen que en la península de La Guajira, donde yo nací, en el siglo XVI, época de la esclavitud, donde se trabajaba en la extracción de las perlas, muy seguramente estas costumbres y la mística se fueron apoderando del territorio hasta enriquecer lo que hoy hace parte de la tradición oral nuestra y de lo que hoy nos rige. Y una de esas costumbres que capturó mi atención fue el acto de velar al muerto con los pies orientados hacia afuera de la casa. Porque si el espíritu del finado veía el camino que conducía a su destino final, todo muy bien. Pero si lo enterraban al revés y veía el camino que había dejado atrás, venía por aquel familiar, aquel vecino. Y fue una costumbre tan arraigada que la gente hoy en día se come el cuento y es real, se muere la gente. Entonces, hay una práctica que es la de acomodar al muerto. Y en el velorio es habitual ver a las mujeres mayores estar muy pendientes de decir, ¿cómo están enterrando al muerto? Entonces, esto es un asunto que no se debe pasar por alto porque está en juego la vida de la familia. Y cuando ocurre una fatalidad cerca del otro, las abuelas dicen, el finado anterior quedó mal enterrado. Pero es más normal ver que hacen un desentierro, una exhumación para acomodar el cuerpo. Entonces, esto que es una realidad mágica y de vital importancia para la cultura, yo sentía que debía abrir mi película Tierra Quebrada. Elba, mi personaje principal que cumple el rol de la abuela, que vive en la zona rural, que recibe a su hija Manuela, quien ha enviudado, y el marido de ella ha muerto a causa de la violencia. Manuela, al verse sola con sus 3 hijos, regresa a casa a reconstruir los lazos familiares con Elba. Pero, nuevamente, la tragedia las golpea. Y el hijo de Manuela muere ahogado en un río cercano. Y Elba, cumpliendo con su rol de matrona, decide en el velorio enterrar al muchacho con los pies orientados al interior de la casa, para retener el espíritu y ahí sí entablar la relación con el espectro. Pero Elba para mí
representa a todas las madres del entorno, ese entorno que me ofreció mi infancia, que perdieron a un hijo, a un padre, a un hermano, ¿no? Y que en medio de ese dolor, en el velorio, lugar donde todos nos ven como mujer, y que no podemos darnos el lujo de perder la compostura, debemos tomar decisiones trascendentales para sostener el orden de la familia. Este es un claro ejemplo de cómo nosotros, en el Caribe colombiano, vivimos entre la vida y la muerte, lo cual lo convierte en un mundo onírico. Y es ahí justamente donde habita mi trabajo. El poder capturar en esas pequeñas fisuras de la vida la magia para poder ofrecérselas al cine. Esta familia es un pretexto para hablar del territorio, como el gran protagonista, porque esta es una película de atmósfera que se alimenta de un ambiente oprimido por la violencia que se representa en lo sonoro, en los sonidos de los perros, en el sonido anómalo del monte. Pero a mí me interesa una violencia sugerida, así como en la tragedia griega no nos mostraban la violencia, no, se sugiere la violencia y que el espectador construye en su propia cabeza su propia violencia. No hay nada más violento que eso. Quería hacer uso de todos los elementos posibles, los que tuviera a la mano, para narrar más allá de una simple historia de una familia en un contexto difícil. Por eso pensaba en cómo debían moverse mis personajes, cómo debían decir los diálogos. Para mí era importante la solemnidad. Hacer como una especie de tragedia griega en el Caribe colombiano. Por eso mi intención era hacer una película de corte clásico que naturalmente iba a incorporar algo que a veces incomoda, la teatralidad, de la que no me avergüenzo, de la que quiero seguir explotando con el cine, porque, insisto, al cine le cabe todo. Luego esto me hizo pensar en cómo debía ser la posición de la cámara, cómo el diseño sonoro incidía en el relato, pero sobre todo, cómo los personajes se comunicaban con el entorno. Porque ellos debían tener una cierta distancia, hacer figuras en el espacio, porque de por sí ya la situación que vivía era angustiante. Asuntos familiares no resueltos, la violencia acechando. Entonces era necesario ofrecer un respiro entre lo que era el espectador y el artefacto, la cámara, para poder dar el espacio a la reflexión. Para poder jugar con la imagen, con el sonido, pero sobre todo con la percepción. A mí como creadora me interesa la percepción. ¿Qué elemento les puedo dar para que se despierte otra cosa más allá, ¿no? Y poder envolverlos en una burbuja, en una atmósfera llamada Tierra Quebrada. Tierra Quebrada es un proceso que aún no culmina. Se hizo hace 3, 4 años, pero yo todavía la sigo construyendo. Y se sigue construyendo con los espectadores cuando me dicen cosas que digo, claro, vio algo que yo no vi. Porque el cine está a disposición de un territorio para contar con su propia música, su tono, su textura, las voces de los personajes que son como fantasmas, que están en el ambiente esperando ser capturados por un papel, pero sobre todo ser capturados por el cine, por la cámara. Gracias. Muchísimas gracias, Nina. Para los que habéis venido, ya sabéis que mañana a las 7 podéis ver Tierra Quebrada en la sala de Cine Iberia, cuyo acceso es por Cibeles. Vamos a continuar con la segunda parte con Cris Arana, cineasta de Paraguay, que es guionista, directora y productora. Cursó estudios de fotografía analógica y fotografía cinematográfica. Estudió además arte dramático en el Instituto Corazza y Estudio Recabarren y guión en la Factoría de Guión de Madrid. Ha realizado varios proyectos audiovisuales para la Fundación SZ, Residencia de Artistas. Entre 2018 y 2019 ha escrito y dirigido 3 cortometrajes: Package, con 5 nominaciones en la Joya International Fashion Film Festival y premio a la mejor concepto creativo. Working Gay, una reivindicación del colectivo LGTBI, estrenado en Fitur 2019 y selección oficial en la muestra de vídeo Artefind 2020 de Bogotá. Y Transición, homenaje al Día Internacional de la Mujer, que fue estrenado en la Sala X de Madrid y seleccionado en más de 10 festivales. Obtuvo además el premio a Mejor Actriz para su protagonista, María Barranco. En 2022 escribe y dirige un cortometraje y un documental, ambos rodados en Paraguay.
y Agua en guaraní, premio a Mejor Cortometraje en el Aqua Film Festival de Roma y exhibido en diversos festivales internacionales, entre ellos Oakville Film Festival en Ontario. Ha sido estrenado en España en el Festival Internacional de Cine de Alicante. Su último trabajo es el cortometraje documental Emilio Barreto, Ángeles y Demonios, una coproducción entre Paraguay y España acerca de la vida del actor paraguayo Emilio Barreto, quien estuvo 12 años preso durante la dictadura de Alfredo Stroessner. Tuvo su estreno mundial en el Festival de Cracovia 2024. Actualmente trabaja también en un nuevo proyecto documental. Vamos a recibir a Cris Arana con un fuerte aplauso. Bueno, yo de aquí no me puedo mover porque no sé dónde colgar esto, no puedo colgar en ninguna parte. Así que os voy a leer. La verdad es que cuando me dijeron que tenía que hablar y exponer mis ideas sobre la creación cinematográfica y la construcción de relato de mis trabajos, me entraron todos los males. O sea, los miedos, o sea, aquí no es fácil estar aquí enfrente, ¿no? Uno se acaba juzgando todo el rato. Entonces, me hice esta pregunta. ¿Tú por qué empezaste a escribir? Y lo primero que me vino a la mente fue, empezaste a escribir porque buscabas sanar, porque buscabas expresar eso que no podías gritar. Y definitivamente eso me llevó desde el 2018 hasta ahora a escribir más de 50 cortometrajes, de los cuales he dirigido 4 cortometrajes de ficción y un documental. Este ejercicio de memoria me ha llevado a reflexionar y también a entender la forma en la que he trabajado cada una de las historias que he grabado hasta ahora. Qué personajes artísticos, qué poesía, qué paisajes, qué lugares, qué vivencia me han inspirado para el desarrollo de la construcción de mis relatos y cómo he ido desarrollando cada estructura narrativa de cada uno de mis cortometrajes. La primera vez que escribí la idea para construir la escaleta de mi primer cortometraje, me inspiré en un momento de una historia que vivió una amiga en el día de su cumpleaños y en una de las poesías de Chavela Vargas. Ama sin medida, sin límite, sin complejo, sin permiso, sin coraje, sin consejo, sin duda, sin precio, sin cura, sin nada. No tengas miedo a amar, verterás lágrimas con amor o sin él. Esto me inspiró para escribir esta historia, ¿no? Para mí es muy importante la fotografía y pienso que la conexión con el director o la directora de fotografía es muy valioso, porque esa persona con la que te sientas a hacer planos para luego grabarlo y luego convertirlo en una película, a mí me tiene que entender lo que quiero contar, porque es el que traduce mi visión narrativa para luego convertirlo en imágenes visuales. Es crucial que entienda lo que quiero comunicar para trabajar el tono, la atmósfera de la historia. El director o la directora de fotografía es el ojo del director. Para el segundo cortometraje que realicé teníamos apenas presupuesto y tenía que plasmar una historia sobre la soledad, la negatividad, el miedo y la culpa. Entonces decidí trabajar en un proyecto totalmente visual y sensorial. Y para ello necesitaba una única localización para poder rodar. Entonces me acordé de un lugar donde solía ir y donde la luz es eterna, La Alcarria, una comarca natural en Guadalajara, que además ayudaría a la sensibilidad de 3 actores para que pudieran interpretar esas emociones y de esa manera aprovechar al máximo los recursos limitados. Y para esto necesitaba que mi director de fotografía entendiera que cada plano era importante para que se entendiera la historia y crear impacto visual y emocional para el espectador. Voy a leerles un trocito del libro Del viaje de la Alcarria de Camilo José Cela. Quisiera poder decir, al volver, las verdades de a puño que se explican, como el río que marcha, por sí solas, rodeado de las gentes honestas que ahorran durante meses enteros, quién sabe si aún durante años enteros, para comprarse una alfombrita para los pies de la cama. Quisiera poder repetir con los ojos afables y el gesto como resignado las sabias palabras de don Antonio. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos borrachos de sombra negra,
y pedantones al paño que miran, callan y piensa que saben porque no beben el vino de las tabernas. Mala gente que camina y va apestando la tierra. Para narrar mi tercer cortometraje me inspiré en las sensaciones, bueno, mejor dicho, en las sesiones terapéuticas psicológicas que hacía con mi exmarido para intentar salvar nuestro matrimonio. Entonces decidí trabajar una narrativa lineal. El inicio es donde presentamos los personajes, el lugar, el tono atmosférico, en el transcurre la historia, claro, el detonante, y luego pasamos al nudo, el desarrollo, donde vemos el conflicto, ¿no? El problema, y luego el final, el desenlace o conclusión. También es verdad que ese cortometraje lo hicimos para el Día Internacional de la Mujer, y lo primero que escribí fue una pequeña sinopsis y tenía claro que el cortometraje tendría que durar menos de 10 minutos. Os voy a leer la pequeña sinopsis. En el despacho de un psicoanalista, donde una pareja se reúne a hablar sobre el conflicto del padre que no acepta que su hijo sea homosexual, Hipólita, una madre luchadora, reivindica la igualdad y los derechos de su hijo. A partir de aquí, empecé a trabajar la narrativa de esta historia. En menos de 5 minutos tenía que presentar, que eso ya es mucho, ¿no? 5 minutos, el lugar donde transcurre la historia, la atmósfera, los personajes principales. En el primer acto aparece el detonante de la historia, el conflicto, porque sin conflicto no hay interés, y el primer y único punto de giro para poder entrar en el segundo acto y final del cortometraje. Es verdad que el cortometraje a mí me ha permitido trabajar una estructura narrativa menos convencional y eso me ha llevado a escribir mis guiones de una forma libre, pero siempre pensando en mis personajes, en esos personajes que tienen que contar algo. Para mí tiene que ser relevante, que no aburra al espectador, porque un cortometraje también puede aburrir. También es que desde que empecé a escribir y rodar mis primeros 3 cortometrajes aquí en Madrid, he estado buscando mi modo, mi manera, mi forma, el carácter de contar mis historias. Y siento que cuando volví a Paraguay, después de muchos años, conecté con mis raíces, con la cultura, con la comida, con el ambiente, con la gente, con la poesía, con la literatura, con lo que ocurre actualmente allí en Paraguay. En esas tierras verdes, con arenas rojas y árboles frondosos que dan frutos tirados en la calle. Os voy a leer esta poesía que lo escribió Elvio Romero, que fue un poeta paraguayo que fue perseguido en la época de la dictadura, y él es un gran poeta y esto es una de mis poesías favoritas de Paraguay, ¿no? Él lo escribió cuando estaba, pues, no estaba en Paraguay, estaba por ahí, ¿no? En algún país. Te escribiré mi amor desde un sonido de tierra apretujada, desde un hondón de pie, desde un frondoso confín de llamaradas, desde donde sus pétalos la rosa de los vientos deslava. De allá te escribiré a la luz profunda de una estrella lejana, desde donde me encuentres y no me encuentres, buscándome en el mapa. Te escribiré de asuntos de entereza, de punto fijo en el que despunta el alba. Desde el clamor del mar o la tierra te escribiré esta carta. Desde el instante en que te supe hermosa te escribiré esta carta. Desde el cego de luz de tu sonrisa te escribiré esta carta. Te escribiré mi amor desde la arena, removida en resguardo de la llama. Lejos de ti te escribiré, bañada de sudor y esperando una batalla, vestido de hojas y de estrellas verdes, de monte oscuro y de llanura parda. Desde un cambio de sombra en la vigilia te escribiré esta carta. Desde el desvelo de los hombres bravos te escribiré esta carta. Te escribiré también desde la espera y el anhelo mayor de la mirada. Lejos de ti te escribiré, tan lejos, que aproxime tu afán largas distancias, desde el ruedo de sombras de una hoguera, desde un sendero de cruzadas ramas, desde un sol de acechanza y de una noche que abriendo el puño alumbre las guitarras. Te escribiré desde el albor de un niño de lluvia desdoblada. Esto es una poesía de Elvio Romero.
Entonces, es que quería leer este poema precisamente para entrar en estos 2 últimos trabajos que he hecho en Paraguay. Antes de que yo supiera que quería escribir mi 4º cortometraje, Agua en Guaraní, en plena pandemia en Paraguay, en un barrio llamado Fernando de la Mora, perteneciente a la zona central de la capital, cortaban el agua todas las tardes con 40 grados bajo la sombra, exactamente a las 5 de la tarde. Y a veces volvía al día siguiente, volvían a conectar tipo 5 o 6 de la mañana, de la madrugada. Tenía la idea para la historia, me faltaba el protagonista. Entonces observé a mi padre durante un tiempo, la hora en la que se despertaba para ir al trabajo, su comportamiento al volver del trabajo. Fui varias veces hasta su lugar de empleo a comer y conversar con él. A partir de allí empecé a trabajar la estructura narrativa de la historia que quería contar. Empecé escribiendo la escaleta e iba ordenándolo desde escenas. Interior, casa, Basilio, noche. Basilio despierta al oír el despertador que suena sin parar. Apaga el reloj. Se sienta encima de la cama, se despereza mientras levanta el cuerpo de la cama, sale de la habitación. Interior, casa de Basilio, puerta, habitación, pasillo, cocina, noche. Basilio sale de la puerta de la habitación, cruza el pasillo y llega hasta la cocina. Abre el grifo, apenas cae gotas de agua del grifo. Agarra una olla y lo coloca debajo de la pila. Desenrosca la tapa de un termo, acerca la nariz al termo, hace el gesto de oler. Después de acabar la escaleta, por fin pasé a escribir el guión de la historia. Lo que quiero decir es que para mí, inspirarme en hechos reales para construir la estructura narrativa de mis cortometrajes ha implicado sumergirme en las pequeñas historias cotidianas que a simple vista podrían carecer de interés. Así nació Agua en Guaraní. Con esa base trabajé la estructura narrativa y las escenas, creando una historia que refleja la dureza de la realidad y la resiliencia humana. Por esas mismas fechas conocí a Emilio Barreto, una persona muy notable en Paraguay, por sus éxitos cinematográficos, un actor, director de teatro, profesor de guaraní, una persona muy alegre, excepcional. Un equipo de 4 personas y yo estábamos trabajando en un proyecto de investigación sobre la vida de Soledad Barret, una mujer revolucionaria para la época. Entrevistamos a varias personas que tenían información sobre ella. Entonces llegamos hasta Emilio Barreto. Todos conocían la carrera de Emilio, menos yo, que en aquel entonces llevaba 18 años viviendo aquí en España. En el momento que Emilio asegura, cuando mataron a Soledad, yo ya estaba en la cárcel. Mi curiosidad y las de todos los que estábamos ahí presentes grabando a Emilio, pues se nos disparó. Y entonces le preguntamos, Emilio, ¿y tú por qué estuviste en la cárcel? Me acuerdo de esta anécdota. 1 hora y media después de el sonidista estaba así con la pértiga, soltó, claro, nadie le podía decir nada. Estábamos tan asombrados con la historia que nos estaba contando que no podíamos cortarle en ningún momento. Y lo más asombroso es que esta gente conocía la vida de Emilio, pero no conocía esa vida oscura que había vivido en aquel entonces. Mejor dicho, o sea, sí, le tocó vivir bueno, pues ya lo veremos el cortometraje el miércoles. Entonces, Emilio había estado 13 años en prisión en la dictadura militar de Alfredo Stroessner. Encontrar esta historia fue algo muy fuerte para mí. La vida de Emilio tiene una energía tan única, tan intensa, y al mismo tiempo lleva detrás una experiencia que le toca profundo y que encima pocos conocían. La verdad, muchas veces no me doy cuenta de lo que significa una historia hasta que lo veo terminada, hasta incluso después de estrenarla, y puede que esa inconsciencia mía también le dé autenticidad y emoción a la hora de trabajar en la construcción narrativa de mis relatos y de mis cortometrajes. Durante 35 años, Paraguay vivió bajo la dictadura militar de Alfredo Stroessner Matiauda. Emilio Barreto es memoria e historia viva del Paraguay.
Fue secuestrado, muchos años torturado, aislado de su familia, padeció lo peor que un ser humano puede vivir en su vida y aún así Emilio sigue amando, sigue luchando, sigue ilusionándose, sigue creyendo en la vida y sobre todo en el ser humano. Con esta premisa empecé a trabajar la estructura narrativa del documental Emilio Barreto, Ángeles y Demonios. Para mí era totalmente nuevo el formato documental. Entonces, después de oír la primera entrevista que le hicimos a Emilio, a partir de allí empecé a escribir un guión de intenciones, una especie de escaleta sin ser tan concreto, más bien eran las preguntas que se me habían pasado por la cabeza después de volver a ver y oír la entrevista. Mirando mi cuaderno de apuntes estos días, para preparar esto precisamente, me encontré preguntas y en concreto esto que, os he puesto aquí dos. A tu esposa Nimia y a ti los secuestraron 6 meses después de casarse. Tú estuviste cautivo durante 13 años. ¿Cuánto tiempo estuvo ella encerrada? Esto era una de las preguntas que tenía. Y la otra era, ¿tu esposa Nimia te esperó esos 13 años? Para mí, el título Emilio Barreto, Ángeles y Demonios simboliza la esencia de la vida de Emilio, llena de contradicciones y dualidades. Él vivió momentos de gran amor y felicidad, pero también de profunda tristeza y sufrimiento. A través de su testimonio pude ver cómo esos ángeles de su vida, como Nimia y su arte, los mantenía aferrado a la esperanza, mientras que los demonios de la dictadura lo torturaron y le robaron 13 años de su vida. El título refleja esa lucha interna, pero también la esperanza y la resiliencia de alguien que sobrevivió a lo peor sin perder su humanidad. Esto lo quería resaltar porque el título del documental es bastante relevante y este título cuenta la historia de Emilio Barreto. Mi recorrido en el cine refleja un proceso de exploración narrativa y visual y cada proyecto, desde mi primer cortometraje inspirado en una poesía de Chavela Vargas hasta mis trabajos actuales, he buscado conectar con mis raíces y mis experiencias personales. Mi enfoque está en la autenticidad de los personajes y la narrativa visual. Con cada historia busco dar voz a experiencias humanas, como en mi reciente documental sobre Emilio Barreto, un testimonio de resiliencia frente a la dictadura en Paraguay. Para mí cada película cortometraje es un ejercicio de memoria y un desafío creativo. Me inspiran hechos reales y cotidianos que pueden parecer irrelevantes, pero que al ser contados revelan la profundidad de la realidad humana. La construcción del relato es para mí una manera de honrar esas pequeñas y grandes historias que parecen ser merecen ser compartidas, ¿no? Y quería leer esto también, que ahora no, con todo esto que está pasando aquí con lo que ha pasado más bien en Valencia y la gente que lo está pasando muy mal. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Cris. Y bueno, ya sabéis también que podéis ver sus documentales mañana, no pasado, dentro del Festival Cine por Mujeres. Vamos a continuar, por último, con Esther García, antes de seguir por supuesto, con el coloquio que tenemos después, con Esther García, que es productora española. Voy a leer un poco algo de su trabajo y biografía. Ella nació en Segovia y es la productora ejecutiva del Deseo. A lo largo de sus más de 30 años de carrera, ha producido todas las películas del aclamado director Pedro Almodóvar, desde Matador en 1986. Su larga trayectoria como productora incluye también colaboraciones con otros notables cineastas iberoamericanos como Guillermo del Toro en El Espinazo del Diablo 2001, Isabel Coixet con Mi vida sin mí 2003, Paul Leduc con Cobrador, In God We Trust 2007, con Lucrecia Martel, La mujer rubia 2008 y Zama 2018, con Diego Galán, con La pata quebrada 2013, con Damián Cifrón, Relatos salvajes 2013 y Pablo Trapero, El clan 2015, entre otros.
Su trabajo fue reconocido en numerosas ocasiones en los premios Goya y también en los Oscar. En 2015 es homenajeada en Segovia, su ciudad natal, dentro del marco de la Muestra de Cine Europeo, y en 2018 recibió el Premio Nacional de Cinematografía. Es miembro activo de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y de la Academia del Cine de los Estados Unidos. En la actualidad, este año, está pendiente de estrenar la última película de Pedro Almodóvar, La habitación de al lado, Ramón y Ramón, de Salvador del Solar, una coproducción con Perú. En fase de postproducción se encuentra también After, de Oliver Laxe, y sobre su mesa, en fase de desarrollo, hay un par de proyectos más. Pues muchas gracias, Esther, por estar aquí, y cuando quieras. Hola, buenas noches ya, creo, ¿no? Las dos compañeras que me han precedido han hecho una exposición teórica sobre la creación que la verdad es emocionante. Es un trabajo, el del creador, solitario, que luego se completará en una obra colectiva en la que un grupo participamos tratando de apoyaros. A ver, yo lamentablemente no soy tan teórica o no tengo esa capacidad para explicar cómo han hecho ellas su proceso. En lo que han leído sobre mí hay un pequeño error. Yo no empecé hace 30 años, empecé hace 50 años. Entonces, lamentablemente es que no hemos corregido ese currículum, pero hace 50 años, este año hace 50 años. Y durante todo este tiempo he ido aprendiendo, creciendo, cambiando, sumando y modificando un montón de cosas que creía al principio. En el 74 yo estaba estudiando magisterio y en mi barrio, un barrio obrero de la Comunidad de Madrid, Villaverde Alto, éramos de una asociación cultural y yo era una chica muy espabilada, como decían mis amigos, ¿vale? Muy espabilada. Estaba rodando Pedro Olea una película, El Pim Pam Pum Fuego, y hacía falta alguien que preparara los contratos para el sindicato vertical. Eran unos endemoniados formularios en los que uno no se podía salir de los espacios para los que estaba destinado pues el nombre, la dirección, una serie de datos. Ahora es muy fácil porque en los ordenadores usas el espacio que necesitas y tal. Pero entonces, si esos contratos iban mal presentados, te los devolvían y no podías empezar el proyecto. Una cosa un poquito Kafka. Pero así era. Uno de los amigos de esta asociación cultural de la que os hablo dijo: yo tengo una amiga que esto lo va a hacer estupendamente. Y me llamaron. Jamás pensé que me iba a dedicar a esta profesión. Nunca. No pasaba por mi cabeza. Me parecía magia, no sé, era inalcanzable. Entonces fui, efectivamente lo hice bien, me pagaron y me dijeron: si quieres ver un rodaje, y dije: sí, por favor, me encantaría ir a ver un rodaje. Entonces fui a la estación de Delicias una noche, hacía un frío horrible y cuando llegué no conseguía entender qué pasaba. Había, no diría cientos de personas, o sí, porque había mucha figuración. Había muchas personas por allí haciendo cosas, cada una diferente. Unos tiraban de cables, otros daban maletas a la gente, otros ocupaban del pelo, del vestuario. O sea, cada uno hacía una cosa
completamente diferente. Y de repente, a la voz de señores, vamos a rodar, motor, acción, todos dejaban lo que estaban haciendo y se ponían a hacer una coreografía mágica que en silencio, concentrados, convertía ese momento en algo realmente excepcional. Cuando salí de allí, mi único objetivo fue en pertenecer a esa familia, a esa casi especie, porque la gente que hacemos cine somos casi una especie. No, la creación de la que ellas hablan, pero la búsqueda desde producción, que es lo que yo hago, ideas interesantes, directores, directoras creativos y unirnos para conseguir que ese director, que esa directora cumplan sus sueños, lo comuniquemos a todo el mundo, la gente disfrute, entienda, se apasione, llore, ría. Eso es algo increíble, es magia, realmente es magia. Los espectadores entran en una sala y a veces saben a qué van, pero a veces no saben a qué van. Se sientan y disfrutan de una manera, y lo hemos conseguido. Un grupo de personas se ha unido para hacer una obra colectiva, tutelada, dirigida por un hombre o una mujer, que hace que todos sintamos cosas bastante parecidas, aunque luego tengamos una interpretación cada uno diferente. Pero en las salas de cine, a oscuras, vuelvo a decir, compartiéndolo con otros, hacemos magia. Bueno, a esto me dedico. Me dedico a tratar de convertir en realidad lo que los directores tienen en la cabeza, que es muy difícil, porque los directores a veces explican relativamente. Quiero decir, si alguien dice, esa pared me gustaría que estuviera de verde, un verde lago, en fin, vamos a ver. O sea, interpretar, ese es un matiz muy pequeño, pero interpretar y que los directores y las directoras consigan explicar lo que quieren es realmente difícil. Y que nosotros entendamos con precisión para convertirlo en realidad, vuelve a ser magia. Bueno, en estos 50 años de profesión y últimamente, la verdad es que mi vida, mi carrera, yo llevo trabajando con Pedro 40, no en el deseo 40, porque eso fue posterior, pero antes yo había trabajado casi con 20 directores, con 20 directores antes de conocer a Pedro. Tampoco es así, porque hice un corto con él, entre medias, pero bueno, después, antes de quedarme en el deseo y empezar a producir a otros directores y a Pedro, había trabajado con 20 directores, entre los que estaban Pilar Miró, Mario Camus, Mariano Zores, Pedro Lazaga Padre, los hermanos Romero Marchén, Martínez Lázaro, Fernando Trueba, Fernando Colomo, Gonzalo Suárez. O sea, cuando yo llegué al deseo, había trabajado con muchos directores. Por supuesto, no era productora en aquel entonces. En aquel entonces era directora de producción, pero había sido jefa de producción, ayudante, en fin, había hecho absolutamente de todo. Y cuando aterricé en el deseo, había aprendido muchísimo acerca no solo
acerca de cómo hacer las cosas, porque tuve la suerte de hacer grandes producciones como el Curro Jiménez, no sé si alguno de vosotros recuerda a Curro Jiménez, que fue una serie mítica que viajó por todo el mundo, Latinoamérica creo que también llegó, y allí había caballos, diligencias, época, especialistas, armas, o sea, todo. Y también había hecho mucho cine actual, o sea, de época contemporánea, quiero decir. Empezamos, la primera película que yo hice dentro de la compañía ya instalada fue Átame. Antes había hecho otras con Pedro, Matador, La ley del deseo, Mujeres, pero freelance, iba y volvía. Después de Átame, enseguida empezamos a pensar en producir a otros, porque teníamos esa posibilidad y queríamos no solo que Pedro cumpliera sus sueños, sino que otros tuvieran esa misma opción. Pero no teníamos línea editorial ni qué hacemos y qué proyectos abordamos. Nuestro primer movimiento fue buscar a esos directores a los que admirábamos muchísimo, ¿no? Pues a Víctor Erice, por ejemplo, que para nosotros era un hombre con un extraordinario talento y que ya llevaba mucho tiempo sin que nadie le produjera. Intentamos producir, pero al principio no tuvimos ninguna suerte. Hicimos la primera película, fue Terra Fría, una producción con Portugal, con un director que tenía 80 y muchos años y que murió 2 años después de hacer Terra Fría. O sea, no solo no tuvo ningún éxito, sino que el pobre hombre nos dejó en un plazo muy corto, porque además era su primera película. ¿No os parece loco producir a un hombre que tiene 80 y muchos años su primera película? Bueno, fue un desastre, francamente. Joaquín de Almeida era el protagonista y Cristina Marcos la parte española. Bueno, fue un verdadero fracaso del que se sabe poco y no lo contéis mucho, por favor, porque en nuestra trayectoria no es lo más, la mejor elección, digamos. Pero después produjimos Acción Mutante con Alex de la Iglesia y ahí, la verdad, empezó una vez que la película fue estrenada, porque para qué os voy a hablar del sufrimiento de hacer Acción Mutante, si alguien la ha visto, es una película realmente llena de problemas, en la que había unos siameses, un platillo volante, una nave interespacial, eran mutantes y eran todos problemas con hándicaps físicos. Y hacerla, Antonio Resines era el protagonista, hacerla fue un calvario difícil de narrar. Lo cuenta el propio Alex, no solo yo desde producción, sino el propio Alex de la Iglesia. Pero bueno, a partir de Acción Mutante nos convertimos en una referencia, porque fue una película completamente atrevida, nadie pensaba que se pudiera hacer, y Alex había hecho 2 cortos. O sea, era un chico súper joven y pasamos de rodar con un señor a uno de 25. Bueno, como veis, no teníamos línea editorial, pero sí teníamos ganas de hacer todo lo que pudiéramos
por el cine español. A partir de ahí, hemos producido a 40 directores. A algunos de ellos y algunas de ellas, con algunos hemos repetido incluso, que es bien difícil. Y también de una parte que estoy realmente muy, muy orgullosa es de haber contribuido a que el cine de mujeres despuntara y fuera bastante apoyado por el deseo. Además, empezamos a hacer coproducciones con Latinoamérica, con directores a los que admirábamos o con productores con los que sentíamos mucha afinidad. Entre ellos Lita Stantli o Matías Mosteirin, que es de Kramer y Sigma, la compañía, Rey Cine, Berta Navarro. O sea, realmente hemos tendido la mano a la producción en Latinoamérica por el talento tan extraordinario que hay allí, no solo como directores, sino también como productores. En este camino, y siempre pensando línea editorial, no ha habido manera. Nuestra única guía, la única cosa que nos convence a la hora de rodar es que la historia merezca ser contada, a nuestro juicio, obviamente, y no es que nuestra manera de pensar sea la única o la justa, pero hay que tener o línea editorial o criterio a la hora de leer un guión. Y puedo decir que nos ha ido bastante bien. Además de esto, y abundando en apoyar proyectos no solo de mujeres, sino también proyectos de difícil financiación, hemos hecho muchos documentales. Hemos hecho documental social, hemos hecho documental etnológico, etnográfico, todo, siempre tratando de conseguir que desde producción, desde la suerte que tenemos de haber conseguido prestigio, reconocimiento y financiación, desde ahí apoyar a otros. Y esa ha sido nuestra línea editorial. Deciros que el cine es mi pasión, ha sido mi vida y espero que dure muchos años. Gracias. Muchas gracias, Esther, por esos 50 años de maravillosa carrera. Lo corregimos para la próxima. Y ahora os vamos a invitar a tener este coloquio en el que participarán Nina Marín, Cris Arana, Esther García, y presento también a la periodista y crítica cinematográfica Nuria Vidal, que va a moderar este coloquio. Cuando queráis podéis venir aquí al escenario. Un aplauso para ellas. No tenemos sitio. ¿Funciona ya o no estoy hablando? No, no funciona. Este sí. Y bueno, ¿no funcionan estos? Vale, sí. Quizá tú, a lo mejor por ahí, alguien quiere. Bueno, hemos pasado unos nervios que no sepáis. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Mira que leer y leer fatal. O sea que...
Bueno, leer y sobre todo como no se ve, eso permite leer y pensar, bueno, da igual, yo sigo, ¿no? No, a mí me ha gustado muchísimo escucharos a las tres. Yo tenía notas así como para preguntar, más de escaleta escrita, de escaleta bien escrita. No, pero me parece que a partir de lo que habéis hablado las tres, la primera pregunta que se me ocurre y que es fundamental es que la vida y el cine para las tres está profundamente unida. Tú escribes a partir de lo que hace tu padre. Tú escribes a partir de lo que ves en tu maravilloso pueblito, que yo tengo unas ganas de ir a verte ya, después de lo que me has contado antes y lo que has contado aquí. Y Esther vive el cine y convierte lo que vosotros escribís en una realidad. ¿Hasta qué punto es imprescindible que la vida forme parte del cine? Porque no en todas las profesiones hace falta que la vida está en un lado y la profesión está en otro. En el cine es imposible. ¿Cómo se consigue eso? Yo creo que el elemento fundamental es la pasión. Esta profesión es apasionante y todo lo que nos rodea al final es un poco fuente de inspiración, porque nosotros también en la búsqueda para que haya historias que narrar, en muchas ocasiones todo eso surge de tus alrededores, o de lo que lees, o de lo que te cuentan, o de un sentimiento. Y eso me parece que en el Corte Inglés no pasa. Bueno, yo escribo, o sea, inspirándome en las cosas que me ocurren, ¿no? O sea, las cosas que quiero contar y quiero como... Cuando empecé, ¿no?, a escribir, pues necesitaba sanar cosas dentro mío, entonces agarré como esto, ¿no?, esta herramienta de, bueno, lo voy a hacer. Y al final es que yo creo que muchos guionistas es que nos inspiramos en las cosas que nos ocurren o que nos han contado, y nos inspiramos en una fotografía, en un paisaje, en un momento de la vida, ¿no? Y luego ya pues te vas inventando, o sea, te vas inspirando en hechos reales, pero luego ya te inventas cosas y que eso encaje dentro de la historia, claro. ¿Y hasta qué punto la memoria en tu caso es muy importante? Por lo que he leído, además lo has dicho, el reconectar con tu país, el reconectar con una realidad que habías perdido un poco. ¿Hasta qué punto la memoria personal, pero la memoria también colectiva, condiciona, por lo que he deducido, mucho de vuestro trabajo, incluido el tuyo? Que tú antes decías, ellas hablan de creación, pues yo también, porque producción es creación también. Sí, de hecho, a ver, yo creo que el primer acto de creación de una película es la decisión de un productor de querer invertir su tiempo, su energía y un montón de años de su vida en un proyecto. O sea, ese es el primer acto, la elección de ese proyecto, ¿no? Y desde luego hay una enorme diferencia entre un productor creativo y uno que no lo es. O sea, hay una diferencia enorme en cada gesto de cómo se gasta el dinero. O sea, es muy importante y muy diferente tener un montón de figurantes delante de la cámara o 5 coches detrás, llevando a... O sea, hay mucha creación en cada una de las decisiones de producción. Claro, perdona, yo he producido mis 5 cortometrajes y efectivamente te tienes que enamorar de la historia que vas a contar, porque son muchos años de tu vida entera metida en tu proyecto, en todo. O sea, sí, el trabajo del productor es eso, ¿no? O sea, enamorarte de la historia que vas a contar. Yo creo que lo creativo es un asunto más espiritual. Yo creo que nosotros sencillamente somos unos vehículos de algo superior
que nos quiere de alguna forma, ¿suena horrible? No, no suena horrible. Nos quiere utilizar como fuente, ¿no?, de transmisión. Yo siento que esa es el proceso creativo, o sea, sencillamente somos un vehículo, ¿no? Y que ya luego personas como tú lo hacen realidad, ¿no? Pero el mundo de lo etéreo está tan fuerte y nos domina tanto que creo que el creativo tiene que tener un nivel de percepción muy, muy elevado. Y es la escucha, la observación. Somos poetas, transformamos la realidad. Yo creo que cualquier expresión artística, si no intenta por lo menos llegar a un nivel de poesía, no es nada, no es nada. Y el poeta hace eso, transformar la realidad. Todo esto suena estupendo, suena muy bonito y es digamos, el ideal, pero para hacer una película hacen falta muchas otras cosas. Tú has explicado en que parecía son la cuentacuentos, más que otra cosa. Yo estaba fascinada, como cuando voy a una sesión de cuentacuentos. Tú has explicado eso, que no podíais salir a la terraza porque había balaceras. Las condiciones geográficas y las condiciones sociales de vuestros países son completamente diferentes de las que tenemos aquí. Bueno, tú vives aquí, pero intentas hacer trabajo en Paraguay. No debe ser fácil, ¿no? Hacer trabajos en Colombia, en Paraguay, o tú, Esther, que has producido a gente de Argentina, has producido gente de México, has producido... ¿Hasta qué punto la geografía y la historia y esa cosa que se llama la sociedad condiciona el que podáis esos sueños que tenéis, y que escribir es muy fácil, porque escribir eres tú con tu papel o con tu ordenador, pero ¿dónde están las Esthers del mundo para convertirlas en realidad en vuestros países? Claro. Ay, perdón. Yo creo que nosotros estamos en un estado de supervivencia y la producción también sobrevive. Por lo tanto, el territorio también condiciona el sistema de producción, absolutamente. No podemos comparar un sistema de producción de Europa a Latinoamérica, bien lo acabas de decir. Y cuando yo te decía ya tras bambalina que me da miedo a los productores, es real. Pero cuando tú le hablas de este mundo fascinante y tal, los manes te quedan mirando como... Pero eso vale tanto, pero podemos transformarlo en tanto. Ese es nuestro trabajo creativo. Y, por ejemplo, en mi proceso, a mí me ha tocado de alguna forma adaptar y adoptar a todo un equipo de que esta es la forma de trabajar, tenemos que condicionar el presupuesto a esto, estas son nuestras condiciones, pero es la forma en la que podemos hacer. Y sí se puede, y sí se puede impactar. Hoy estoy aquí, en una región allá, en el Caribe colombiano, donde no hay ni siquiera una universidad de cine, y hoy estoy aquí, estuve en Italia, o sea, sí se puede. La pregunta es, ¿hasta dónde nos lleva la supervivencia y la creatividad también a la hora de producir? Tienes que inventar más, a lo mejor. Por supuesto. En mi caso, por ejemplo, claro, entre que vivo aquí y las historias que quiero contar, que he encontrado como eso que he recuperado, ¿no? O sea, esa conexión con Paraguay, y quiero contar historias que ocurren en Paraguay. De hecho, a raíz de este documental de Emilio Barreto ha surgido otro documental que ese es lo siguiente que voy a hacer, que estoy haciendo ya, porque ya lo estoy escribiendo y ya estoy ahí. Pero claro, ahora es cuando en realidad está ahí, ¿no? O sea, es difícil, es muy complicado. Puedo conseguir dinero en Paraguay, un porcentaje muy pequeño. Aquí en España tengo que luchar muchísimo para sacar, o sea, ese 80-60%. Entonces es como complejo, y además es que yo vivo aquí, entonces tengo que irme, los gastos es todo muy complejo, ¿no? O sea, ahí está el trabajo de producción en realidad. O sea, es como tengo que, pues, todo cuesta, es que cuesta dinero. Es que el cine es eso, es dinero. Y de esto, pues, vive mucha gente, es una industria. Entonces, es complicado. Y a Paraguay esto es lo que le falta también, ¿no? Que lo hay, claro que hay. Hay mucha gente que está ahí como luchando para sacar adelante la industria cinematográfica en Paraguay. Aquí mismo enfrente está una de las personas que ha sido como, pues, sí, pioneras en el mundo cinematográfico, en la producción.
que es Vicky, que está ahí, que luego os voy a presentar, y que ella de hecho os puede contar lo complejo que es hacer esto, ¿no? Hacer como una coproducción Paraguay-España. Es bastante complejo, pero... Pero tú, Esther, cuando te planteas, cuando ya os llegan un montón de guiones, me imagino, un montón de proyectos, y de repente os enamoráis de uno de Paraguay. Tú sabes que producir allí no va a ser lo mismo que producir incluso en Argentina, que va a ser otra cosa, y ya no digamos producir en España o producir en coproducción con Estados Unidos, que es la última. ¿De alguna manera dices, ostras, pero es que esto va a ser muy difícil? ¿O intentas pasar y dices, me gusta y voy a por ello? Bueno, a ver, pones sobre la mesa todos los elementos a favor y los elementos en contra. Pero te digo, cuando encuentras una historia que te interesa, es tan difícil encontrar historias que cuando encuentras una, luchas contra viento y marea. Y efectivamente, el concepto de la producción ha cambiado mucho en los últimos tiempos, ¿no? Cuando yo empecé, hace ese tiempo que os he dicho, los productores eran unos empresarios que tenían una posición económica dedicada a la producción. Tenían una clara línea editorial y buscaban películas pues, de esa línea editorial. Por ejemplo, yo trabajé con los Reizábal, que hicimos un montón de películas de Mariano Zores, de Parchís, de Luis María Delgado, en fin, películas muy, muy comerciales, y esa era su línea editorial. Ahora, los productores tenemos todo un trabajo de gestión y burocracia apabullante. La realidad es que han aparecido las ayudas públicas para la creación en diferentes ámbitos, pero en la cinematografía también. Y con esas ayudas, con programas como Ibermedia, como Eurimages, podemos explorar, hacer películas en otros lugares. El hecho de hacer una película en Paraguay, en Argentina, en Perú, como la que hemos terminado de Ramón y Ramón, el dinero de esta parte del mundo vale mucho más que el dinero de allí. O sea, cuando cualquier país europeo entra en una coproducción con Latinoamérica, da un impulso al proyecto que lo hace más grande, lo hace posible, se abre un mercado mucho mayor. En nuestra experiencia hemos producido con México, con Argentina, con Estados Unidos, con Brasil, con Perú, la última en Nueva York. Siempre acabamos encontrando la manera de, con las coproducciones, con las ayudas existentes y buscando complicidades. Por ejemplo, en Perú hay una cosa y es que hay un dinero, más allá del dinero público, pues entran marcas a patrocinar las películas. Es una cosa rarísima. Aquí en España no se hace. Puedes encontrar a alguien que te presta un coche, pero no un apoyo económico decidido, ¿no? Pues en Perú, por ejemplo, esto sucede. Entonces, es verdad que hay que hacer pues, esfuerzos creativos a la hora de encontrar soluciones, pero si tienes una historia que te interesa, no la vas a dejar escapar nunca. No sé si me han dicho que del público, no vemos al público, o sea que si alguien pide la palabra tendrá que darse a conocer, pero que si queréis preguntar alguna cosa, ellas están aquí también para contestar, igual que a mí me generan preguntas, pueden haberlas generado a vosotros, a los que estáis por aquí.
Mientras alguien se ha animado. Venga, yo mismo. Esto sería una pregunta para Esther. ¿Qué cosas, por ejemplo, en la legislación española no ves claro? Cosas que tú prohibirías, por ejemplo, que no está bien, que lo están haciendo mal, sobre todo en base a la ley, en base a las subvenciones. Te lo digo, bueno, yo he estado trabajando algunos años en el Ministerio de Cultura, aquí enfrente. Lo que pasa es que yo estaba de informático. Sí. Entonces sí que me acuerdo que había mucha gente que iba, sobre todo a ICA, a pedir subvenciones. Te quería preguntar también por qué en Francia se protege tanto el cine que hacen ellos. ¿Y qué es lo que falta aquí? Las sombras negras que hay que no están bien, no sé si Internet o las plataformas o algunas cosas que son gratis, algo que está mal hecho o diseñado para la industria española en el tema de las leyes. Menuda pregunta, ¿eh? Madre mía, sí. Es muy complejo. A ver, yo creo que la mayor duda que tenemos siempre es la seguridad jurídica y la falta de plazos establecidos, ¿no? No sabemos nunca en qué mes se van a convocar las ayudas, si va a haber 3 convocatorias, 2 convocatorias, si los presupuestos generales del Estado le van a destinar una cantidad u otra. Esta es la parte que a mí me gustaría que estuviera más clara. En cuanto a la ley, bueno, yo estoy muy orgullosa de esta ley que permite que aflore el talento femenino y que apoya clara y decididamente la participación de las mujeres, puntuando que los puestos de creación sean mujeres. Hasta ahora era dificilísimo, no había directoras de fotografía, no había compositoras, no había guionistas, no había directoras, y ahora las hay, y con mucho talento. Y ese talento solo ha aflorado por la discriminación positiva. Sé que hay muchos hombres que se quejan de que no hay mucho trabajo para ellos o que han perdido el trabajo. Bienvenidos al club, así hemos estado nosotros toda la vida. Entonces, luego, en Francia hay lo que en Francia tienen es, además de las ayudas estatales, un montón de ayudas, y tienen las famosas OFICAS, que son una fórmula de financiar a través de los impuestos. También hay ahora un par de fórmulas en España que permiten, a través de ayudas fiscales, la financiación. Pero en Francia hay una decidida actitud de potenciar y defender el cine francés. Y tienen ayudas a la distribución, por permanencia en salas. O sea, hay multitud de ayudas que podrían ser perfectamente copiadas por el gobierno español porque claramente han funcionado. El cine francés, no hay duda de que en Francia es el número 1 en taquilla, da igual la cantidad de películas mainstream que pongan, siempre el cine francés tiene las mayores recaudaciones y no es difícil copiarlas, pero creo que dependen de tantos ministerios, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Economía, un montón de ministerios que tienen que ponerse de acuerdo para apoyar esas ayudas a la cinematografía. No estamos en un momento de mucho pacto. No creo que de momento se haga, pero hay un ejemplo clarísimo, la cinematografía francesa y la legislación francesa. Hay una cosa ahora que hemos estado hablando de la creación, o sea, del principio del proyecto, hemos hablado de cómo el productor lo pone en marcha, pero ¿qué pasa con la película acabada?
porque la distribución, esa es otra. La cantidad de películas, lo sabéis perfectamente, ejemplos son las vuestras que no llegan gracias a festivales como este o la Filmoteca o otra. Tú pones todo el esfuerzo en hacer la película, la consigues, tu sueño ya existe y no lo ve nadie. ¿Qué pasa ahí? Mira, nosotros, por ejemplo, después de terminar Tierra Quebrada, que fue un gran ejercicio, y que hay una crisis mundial, la gente no quiere ir al cine, el streaming es increíble, pero está haciendo lo suyo también. Muchísimo. Está acabando esa ritualidad del público frente a una pantalla y en este espacio oscuro. Hay que invitar nuevamente a la gente a hacer cine. Después de Tierra Quebrada, nosotros creamos una sala, como productora también apuntando a la exhibición. Nosotros tenemos un gran problema con la legislación colombiana, y es que salen las películas y duran 3 días. Nosotros sobrevivimos 3 meses, pero fue a fuerza de lucha, ¿no? Es el tema de la legislación. Francia, por ejemplo, a diferencia de otros países donde Hollywood paga una cuota y teme la película un mes, y claro, se vuelve el exitazo, versus nuestro cine latinoamericano, que es un esfuerzo de muchos, de fondos del Estado, mixto, fondos privados, ¿no? Y todo lo que esto representa y el desgaste que representa y el objetivo que es la pantalla llega a 3 días, es una grosería, ¿no? Entonces, yo siento desde lo profundo que el mundo debería crear más espacios de exhibición para ese cine autoral, ese cine independiente. No es hacerle la guerra a la exhibición comercial, es hacer un trabajo arduo, y nos toca a nosotros los creadores realmente buscar esos espacios para que respire nuestro cine, ¿no? Yo creo que eso, siento más que el problema, hablar del problema, hay que hablar de cuáles son las soluciones que estamos haciendo nosotros, ¿no? Nosotros, por ejemplo, nuestra pequeña sala, es pequeña todavía, estamos estrenando como todas las salas comerciales en Colombia. Se estrena, pero, y claro, y tenemos Catbox, que es el tema de reporte internacional, del CIRE, que es el tema de reporte nacional. Eso, el tema de la exhibición, hay que abrirle los espacios. Así como nos ha tocado desde la producción a codazos abrirnos, también hay que hacérselo a la exhibición, pero es un trabajo que nos toca a nosotros. Sí, realmente yo creo que está cambiando todo delante de nuestros ojos. Todo. Y casi no nos da tiempo a pensar en soluciones cuando ya tenemos otro problema más grande. La desconexión del espectador con la sala de cine, este problema, venimos hablando de él desde que se creó la televisión, que parecía que ya nunca nadie iba a volver a las salas. Pero los espectadores han estado yendo a las salas. La pandemia hizo una enorme diferencia. Había gente que nunca había ido a una sala cuando llegó la pandemia. Niños que... quiero decir, a esto, si no has ido nunca a una sala a disfrutar de ese momento en soledad con la historia, pero a la vez participando con otros de ese rito, es que no sabes de qué te estoy hablando. Entonces, si además en tu casa, por una cantidad pequeña de dinero, puedes esperar porque la película va a llegar, pues la gente no hace el esfuerzo. Nunca se han contado más historias que ahora. O sea, el consumo del audiovisual es infinito, si hay más que nunca, pero las salas están a la zaga, están perdiendo cuota cada día. Y realmente no sabemos qué hacer, porque hacemos volteretas, damos el más difícil todavía, hemos entrado en todas las redes, en Internet, intentamos a través de todos los caminos, pero no van los espectadores. No es que no vayan, es que no vamos. No vamos. Porque los propios que hacemos cine realmente estamos cada vez más despegados. Vas a ver películas, eventos, o vas a tu sala de referencia y ves unas cuantas películas, pero antes era
todo el mundo iba una vez a la semana al cine. Sí, sí, Es el pasado. sí. Es el pasado. No sabemos cómo resolverlo. Evangelizar. ¿Eh? Evangelizar con el cine. Evangelizar. Evangelizar, no, mentira. Pero sí, yo creo que es el asunto de este sistema que nos está deshumanizando. Porque una cosa que nos conecta como humanos es el cine, ¿no? Sí. Las expresiones artísticas, el teatro, la poesía. O sea, creo que lo que hablábamos ahorita, el tema de cómo las generaciones las estamos realmente afrontando, ¿no? Nosotros somos los adultos, nosotros somos los llamados, los que estamos creando, los que estamos produciendo. O sea, somos nosotros los que tenemos el problema y somos nosotros los que tenemos que encontrar la solución. Y la solución yo insisto en que debe ser cosas muy pequeñas, crear definitivamente más espacios de exhibición, crearle a la gente, oye, suéltate de la pantalla, suelta el streaming y vamos a humanizar un ratico, que sea un pretexto para conversar la pantalla de cine. Ojalá, pero yo veo cientos de niños por la calle en un carrito de bebé con un teléfono delante. Horrible. Se han acostumbrado a ver una historia en este tamaño. El tamaño grande es un misterio. lujo, es un... No existe. No. No existe en su memoria, no existe en su memoria sensorial, ¿no? No. Yo recuerdo cuando empezaron a salir los primeros coches que tenían en la parte de atrás del cabecero una pequeña pantallita y sentábamos a nuestros niños ahí y dije, esto es un camino hacia la destrucción. Claro. Pero sí es maravilloso ir con los niños al cine. Y antes, bueno, ahora aquí hay una cosa que le llaman el cine de madres, que en Australia, cuando nació mi sobrina hace 22 años, iban las madres con los bebés al cine y podían amamantar y los niños podían correr por allí y todos lo comprendían porque todo el mundo iba en la misma situación, ¿no? Esos bebés van a ir al cine toda su vida, Claro. pero los que ven en un teléfono móvil lo tienen más complicado. Acercarles, llevarles, atraerles, es nuestra tarea. Pero la verdad es que no se me ocurre. Lo que pasa, Esther, es que tan importante es que lo que ven en el teléfono móvil sea buena bueno, calidad, sea bueno. claro. Que a mí ha llegado un momento en el que ya me da igual que vean. vayan al cine. Lo que quiero es que vean cosas buenas. Sí. Es que no De vean acuerdo. basura. De acuerdo, de acuerdo. ¿Cómo se hace para que no vean basura? Sí, sí. Aunque sea así en el móvil, ¿no? Sí, 100% de acuerdo. Porque va a ser, Bueno, eso es una cuestión de conciencia social sí, también, es ¿no? un cambio que tenemos que tener asumido. Sí. Es como cuando salió el sonoro y los que estaban acostumbrados al cine mudo decían, esto no es cine, esto no es cine, esto no es cine. ¿Cómo que no es cine? Hay que acostumbrarse. Sí, Ahora el cine está aquí, sí, pero tiene que ser bueno sí. y tiene que poder llegar cosas, Interesantes. que no sea todo lo mismo. Por eso os El preguntaba... McDonald's cinematográfico. O sea, Sí. todo igual, estandarizado. Por eso es lo que os preguntaba, os decía lo de la difusión, o festivales como este, o Casa de América, o estos sitios, que no solamente es verlo en una pantalla, sino es que es poder ver otras cosas, Diferentes. ver otras cosas diferentes. Bueno, y la distribución de los cortometrajes, imagínate. Ahora o te sea, iba a el género preguntar, cortometraje ahora te iba a ya ni preguntar te por cuento, eso. o sea, es todo un tema. Menos mal que existen los festivales, ¿no? O sea, y casas como Casa América y otros centros culturales. Eso es lo que tiene, o sea, sí, el mismo género lo dice, cortometraje, corta vida, ¿no? Corto. Entonces, bueno. Sí. No sé si hay alguien que... vale, perdona. Avísame porque yo no lo veo, Es que o sea, no que en vemos. todo caso das un grito. Hola, ¿cómo están? Yo tengo una pregunta para Nina y para Esther. Para Nina, quería saber dónde es tu sala de cine, dónde es la sala de cine que abrieron y cómo se llama. Y para Esther, quería saber por dónde llegan esas nuevas historias que están intentando producir y qué es lo que hace que una historia pues, sea irresistible de llevar a cabo, como lo mencionaste. Gracias. A ver, tú primero. Bueno, mi sala se llama Sala de Cine Marines Film, está ubicada en Valledupar, el Cesar. Valledupar no llegaba a cine colombiano, o sea, si a las capitales del país llegaba 3 días, una semana, imagínate en Valledupar, o sea, no llegaba. Entonces, cuando sacamos Tierra Quebrada y nos enfrentamos con el paredón de lo que es la exhibidora,
que entre otras cosas los porcentajes, 70% para la sala, cuando no ponen un peso, y el resto divídase entre el productor y el distribuidor. O sea, dice, esto es una cosa absurda. Pero entonces, maravillosamente, la legislación da la opción de crear las salas alternas, ¿no? Pero nosotros no queríamos darle a la sala alterna un sentido comunitario, no. También tenemos un proceso de formar al público, paga bien una boleta, porque hacer una película es costoso, ¿no? La pregunta es la modernidad. ¿Cómo estás vendiendo el arte? O sea, también cómo estamos vendiendo el cine. ¿Qué discurso le estamos dando a la exhibición también? Yo quiero tener una posición positiva, quiero tener una postura esperanzadora ante el cine, ante esas pequeñas pantallas. O sea, yo no quiero morir en este mundo donde no hay esperanzas para el cine. O sea, a mí me encantaría que la gente se sumara más y creara más espacios. Mira, lo que acabas de decir tú, los festivales, ¿no? Necesitamos más espacios, necesitamos más voluntad individual para impactar socialmente, ¿no? ¿A todo que sí? ¿Te ha preguntado una cosa? O sea, Sí. Bueno, es que, ¿qué es lo que hace que una película, que una historia creamos que tiene que ser contada? Es difícil, o sea, como decía antes, algo que te toca, que te llega, que crees que hay que comunicar, que te emociona, pero tiene que pasarte y te pasa a la lectura. Nosotros recibimos permanentemente guiones, tenemos dentro de la página del deseo un espacio para poder enviar un guión, con unos protocolos de lectura y tal. Y lo leemos y contestamos. A ver, realmente no quiero ser el punto negativo en este asunto, pero hay muy pocas historias interesantes, muy pocas. Ya no es necesario que el guión esté completamente construido y que sea maravilloso, que haya una buena idea, o sea, a partir de la cual se pueda trabajar. No hay muchas, pero la única manera de que surjan es escribiendo y la única manera de encontrarlas es leyendo. Entonces, ese es el camino, que emocione, que merezca ser contada y que tenga algo que ver con nosotros, que nos conmueva. Una cosa, ¿se me oye, verdad? Sí. Cris Arana, ¿verdad? Es tu nombre. Si digo Paraguay, yo digo Paz Enciso. Paz Enciso, la directa. Paz Enciso. Paz Encina. Paz Encina, Encina, perdón. Y yo vi una película que es La Hamaca Paraguaya. La Hamaca Paraguaya, claro. Y no sé, ¿la conoces, Teresa? Sí. Y no sé qué le parecería a Teresa. A mí me pareció magnífica. Sí, Y aquí se dice, no lo sé, yo me he oído, eso son pajas mentales. Eso no hay quien lo aguante. Perdón. Para la directora colombiana, si digo Colombia, digo Laura Mora. ¿Me entiendes a qué me quiero referir? ¿No? Los límites que hay tan fuertes. A Teresa Font le digo lo siguiente. Teresa yo tengo Esther García. Esther, perdón. Nada. Te digo lo siguiente. Yo tengo 63 años. El cine siempre ha sido carísimo. Sí. Carísimo, no, o sea, desmesuradamente caro. Valía en la época en que yo me inicié en el cine 50 pesetas y a mí me daban un euro de paga, 5 pesetas. Con lo cual ir al cine era imposible. Que no haya historias, hay así de historias para llevar a cabo en Centroamérica, así de historias maravillosas. Yo he visto historias que se desarrollan en 5 años maravillosas. Lo que no hay es dinero ni ganas de invertir, que es diferente. Lo que no son historias rentables. Y ahora quisiera hacerle la pregunta, va para Nuria Vidal. La pregunta es para ti porque, bueno, porque eres una histórica, que se dice, ¿no? Dentro de
de estos ámbitos. ¿Conoces el cine que se hace en Centroamérica? ¿Te ha llegado alguna película de Guatemala, de Costa Rica, de Nicaragua, de Honduras? Lo conoces, Sí. ¿no? ¿Qué puedes decir? ¿Qué opinión tienes? No, me han llegado gracias a los festivales y en concreto me han llegado gracias a una sección de San Sebastián que se llama Horizontes Latinos, que desde hace, no sé si son 10, 15, 20 años, hace ya muchos años que existe Horizontes Latinos y que es realmente la principal puerta de entrada de cine latinoamericano, no obvio, porque de Argentina nos llegan, de México llegan también alguna cosa, pero llegan películas de Costa Rica, de Santo Domingo, de Colombia, pero no de la Colombia, digamos, comercial, por decirlo de alguna manera. Es gracias a Horizontes Latinos, yo sí que he podido conocer muchas películas latinoamericanas. Y a partir de Horizontes Latinos, que es una sección realmente, para mí es una de las mejores del Festival de San Sebastián, muchas de estas películas han conseguido dar el salto, no a las salas, perdona, ese es el problema, pero sí por lo menos a las plataformas, que también es importante, porque en definitiva se trata de que se vean. Nos gustaría mucho más que se vieran así, con mucho público, pero bueno, el público tampoco es que abunde, entonces por lo menos que se vean. Y han llegado gracias a festivales como este, ¿no? Películas que se pasan aquí, o en Barcelona La Alternativa o el Da Film Festival, que dan mucho espacio a Latinoamérica, porque realmente se está haciendo un cine muy bueno en Latinoamérica. Muy interesante. Y lo están haciendo muchas mujeres, que es una cosa que comentamos, no sé con quién lo comentaba en uno de estos días, vaya, la cantidad de mujeres latinas que están haciendo cine, que hace 10 años no estaban. Hace 10 años estaba Lucrecia Martel y 2 o 3 más, vaya, y ya no te cuento hace 30. Pero es que ahora hay muchísimas. Tú ves la programación de Horizontes Latinos y más de la mitad, pero más de la mitad son mujeres. Este año eran 8, me parece. Entonces, bueno, sí, yo sí veo. Y además es muy bueno. La verdad es que es muy bueno. Y no son pajas mentales, ¿eh? La Maca Paraguaya es una película preciosa. Es preciosa. Conozco todo el cine que se ha hecho durante este siglo XXI en Centroamérica. Doy fe de que todo el cine que se ha hecho en Centroamérica. Doy fe de que hay muy buenas películas. Ahora, por ejemplo, Alessandra Latisev, que es costarricense, Tica, que se llaman ellos, los ticos, ella hizo una película que a mi gusto es apasionante, Medea, sobre el aborto, el no querer tener hijos, taquetá, y ahora ha hecho una que es Delirio, ha entrado dentro más en el tema del horror y tal, y el acoso dentro de las casas, y ha tardado 5 años. Ya, bueno, es que esa es otra. ¿Cuánto tardaste tú en levantar la Tierra? Tierra Quebrada. Bueno, Tierra Quebrada fue una historia muy, Tierra Quebrada, eso, muy, me muy salía el nombre, extraña. perdona. Realmente, la productora Marines Films, que es la que me apoya, consiguió todo el recurso o dio todo el recurso para hacer la producción. Ya quedó sin oxígeno para la post y ahí sí ya apostamos al fondo para el desarrollo cinematográfico, el Bogotá Audiovisual Market, FIC Viña y a otros fondos para poder terminarla. Ya la segunda película sí, que es la que viene el otro año, Soy Múcura, esa sí vino de un fondo del MINTIC, el Ministerio de las Telecomunicaciones, y ya la tercera, el Giro, pues pasó lo contrario, tenemos todos los fondos de la post, no hemos obtenido los fondos de la producción, pero eso es así, dinámico, el cine es una cosa, cada película tiene su tiempo y cada película tiene su camino y hay que saber esperar y saber cuándo van a detonar. Sí, yo en concreto, por ejemplo, este último, el de Emilio Barreto, Ángeles y Demonio, que lo van a proyectar. Por cierto, tenéis que venir todos el miércoles a las 7 de la tarde. Ya aquí haciendo publicidad. Bueno, es verdad que este último, lo de Emilio, para acabar el documental, conseguí financiación, bueno, financiación no, sino que una ayuda de un centro cultural que se llama Centro Cultural Juan de Salazar, que depende de la Embajada de España en Paraguay. Entonces, ellos me ayudaron a acabar la historia.
Pero cuando ya he tenido todo acabado, es verdad que luego entró un fondo, DINAPI, que es la Dirección de Derechos de Autor de Paraguay. Entonces, es verdad que, o sea, tiene como su recorrido, ¿no? Esto tiene como cada proyecto tiene su camino, ¿no? Para mí, en mi experiencia, o sea, sacar adelante mis cortometrajes ha sido como un poco esto que tú has dicho antes, lo de, negocios que han puesto dinero para sacar adelante una película, eso no lo he visto. Pues con cortometrajes sí que pasan en España. Sí. Bueno, vamos a tener que ir ya acabando y creo que esa es una buena reflexión para acabar. Hay que seguir soñando, hay que seguir escribiendo esos sueños y hay que seguir buscando Esthers por el mundo para que te los conviertan en realidad. Pero también hace falta seguir intentando que haya festivales, que haya casas de América y mira, yo perdón, pero que haya por lo menos móviles donde se puedan ver las películas que estén bien hechas. Y bueno, gracias a vosotras y gracias a todos.